Las 4:06 de la tarde. Saludamos ya, sin más dilación, a la vicepresidenta de ATA, la principal organización de autónomos de España, Celia Ferrero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer escuché a vuestro presidente decir que el que crea que se puede absorber también esas 2 horas y media semanales sin tener que buscar algún dinero por ahí es que no ha pagado nunca una nómina. ¿Realmente habrá alguna manera de que se negocien estas cosas con ustedes también? Bueno, vamos a esperar la tramitación parlamentaria. Yo creo que ahora el anteproyecto, una vez aprobado en Consejo de Ministros, tiene que seguir la tramitación, y es ahí donde hablaremos con todos los grupos parlamentarios, entre otras cosas, para intentar que se recojan pues nuestras reivindicaciones, que básicamente no es que estemos en contra de la reducción de jornadas, sino que tiene que hacerse mediante negociación colectiva, porque es lo lógico, es lo que se establece constitucionalmente y ha sido uno de los pilares de nuestra democracia, que al final tanto jornada como salario se pacte entre empleadores y empleados. Tengo entendido que en Cataluña, sobre todo, las patronales, a quien más escucha Junts per Catalunya, que saben ustedes que Puigdemont es quien ahora decide muchas de estas votaciones, estarían radicalmente en contra, ¿no? Bueno, vamos a ver, es decir, es cierto que nosotros aquí lo vamos a trasladar a todos los grupos políticos porque es nuestra función también, es decir cuáles son nuestras reivindicaciones independientemente del color del partido. Al final lo que queremos es que esto no tenga un impacto sobre quien lo va a tener, que son las pymes y los autónomos, que efectivamente están en una situación cada vez más precaria desde el punto de vista de los costes. No nos olvidemos que no es solo la reducción de jornada, que es un 6,5 de incremento salarial, sino también la propia subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, que estaríamos hablando de una subida de por encima del 10% de costes laborales para una empresa de 0 a 3 trabajadores. ¿Y esas empresas cómo pueden repercutir ese 10 y pico por ciento en sus clientes? ¿O no pueden hacerlo? Pues yo creo que lo que va a pasar, porque evidentemente aquí lo que se pensaba es que reduciendo esa media hora al día se iba a contratar a otra persona para cubrir esa media hora. Aquí lo que va a pasar es que el autónomo y la autónoma son los que van a asumir esa diferencia. Es decir, no van a contratar porque ya no pueden asumir más costes. Con lo cual, al final, el autónomo que ya tiene casi una jornada más que el asalariado, es decir, estamos hablando, eso lo dice el INE, de 56 horas semanales, va a tener que asumir esas horas que no va a hacer el asalariado. También tienen conciliación y familia, ¿no? Derecho a la conciliación y familia, si sin embargo no se está teniendo en cuenta. Si hablamos de negocios, comercio, hostelería, nos parece bastante claro que las puntas de trabajo, si echas hacia allí las horas efectivas de trabajo al mediodía, que es cuando tienes más carga, en el caso de la hostelería, ahí haría falta un refuerzo, habría que contratar a alguien. Estoy pensando también, por ejemplo, en el transporte, que está muy tasado, la persona que tenga 2 camioneros, y está muy tasado las horas de conducción, las horas de descanso. ¿Cómo se puede gestionar ese sudoku sin contratar a más personas? Pues yo creo que aquí, vuelvo a repetir, al final va a ser el propio autónomo, es decir, aquel que es propietario de esos 2 camiones, que tiene salarios a su cargo, el que va a cargar con el trabajo, y se recurrirá a la familia. Ya lo estamos viendo en los comercios. Lo que estamos viendo es que en los últimos años se han destruido cerca de 52.000 autónomos empleadores, no porque hayan dejado de ser autónomos, sino porque en vez de contratar a asalariados, lo que hacen es que su familia trabaje con ellos, porque así reducen los costes y el riesgo. Habíamos hablado hace años, me acuerdo muchas veces con Lorenzo Amor, de los 6 millones, era una cifra concreta, de autónomos. ¿Cuántos hay más o menos ahora en España? Ahora mismo hay 3.386.000 autónomos. O sea, la mitad, que hace 8 años. Bueno, no, se llegó, pero quiero decir, desde el punto de vista de los 6 millones se alcanzaron hace muchísimo tiempo, sí, es decir, sí. Ahora lleva siendo una cifra estable entre los 3.500.000 de los últimos 20 años. Claro, entonces esas personas o van a engrosar las cifras del paro o se van a trabajar como empleados en una empresa, en una pyme, ¿no? Normalmente. Eso se encuentra en trabajo. Es decir, aquí uno de los grandes problemas es que al final el autónomo también es autónomo porque quiere, ¿no? Y es una cosa voluntaria. Tener que renunciar a esa voluntariedad y a poder ser su propio jefe simplemente porque se le están poniendo palos en las ruedas para poder desarrollar su negocio y su actividad tal y como quiere, y sobre todo hacerla crecer y contratar más y generar riqueza y empleo, es lo que no entendemos. Se fía todo, como usted bien dice, al debate parlamentario. ¿Tienen previsto que se escuche o a la patronal o incluso a ustedes en alguno de esos foros de debate antes de que los diputados se decidan? Hombre, es que yo creo que es lógico. Es decir, aquí la gran empresa no va a sufrir. Es capaz de asumir esos costes. De hecho, hay que tener en cuenta que hoy, si nos fijamos en lo que es la jornada pactada, ya estamos en 38 horas, y si nos vamos a la jornada efectiva, teniendo en cuenta los permisos, todo lo que el absentismo, etcétera, estamos por debajo
de las 37, o sea, estamos en 37,2, es decir, por debajo de las 37,5 que nos están imponiendo por ley. Es decir, que la negociación colectiva funciona, que se ha ido reduciendo ahí donde se puede, se ha ido reduciendo la jornada. Tenemos convenios como el de la educación que están 35 horas. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que se tenga en cuenta quiénes realmente saben de empresas, que son los empleadores y los trabajadores. La empresa pública normalmente y los funcionarios sí que tienen ya pactado ese horario. De hecho, ayer analizábamos con expertos que en Bruselas los datos de Eurostat es que España está junto a Francia en 36 y pico horas efectivas de trabajo semanales en general. Claro, hay muchos trabajos temporales y hay muchos que tienen 2 o 3 empleadores pero no trabajan todo el año. Estamos hablando de fijos discontinuos. Al final se maquillan los datos de esta manera. Realmente a los autónomos les va a tocar trabajar 11 horas para que el resto hagan 6 o 8. Efectivamente, al que vamos. Y vuelvo a decir, también somos humanos. Es decir, también tenemos familias, también tenemos derecho a conciliar, también tenemos derecho a vivir y sobre todo tenemos derecho a desarrollar nuestro negocio. Afectado, estábamos hablando de, a todos los que somos autónomos nos ha llegado ya la carta, o la mayoría, para explicar lo que hemos facturado el año pasado para cambiar en uno de esos 6 cambios que se pueden producir al cabo del año en cuanto a la cotización de seguridad social. ¿Cómo está afectando en general a los autónomos? Bueno, digamos que ahora estamos en la parte bonita de la regularización, es decir, todo lo que va a ser devoluciones. A partir de febrero de este mes, yo creo que vamos a empezar ya con todo lo que va a ser aquellos autónomos que han infracotizado con respecto a su tramo de ingresos y por tanto van a tener que pagar. Hasta ahora no hemos visto incidencias porque, vuelvo a decir, son devoluciones. En el momento que haya que pagar seguramente tendremos más incidencias sobre cómo se han determinado esos rendimientos, que ya hemos visto que había algunas incidencias, sobre todo en las haciendas forales, a la hora de decir cuántos serán esos rendimientos de los autónomos. Claro, eso al final hay que hacerlo por fuerza, ¿no? Es decir, tienes 6 opciones al año para cambiar y si no, son lentejas, el año siguiente te lo cambian ellos, ¿no? Totalmente, y al final lo que estamos viendo es que hay que tener en cuenta que esto es un sistema muy nuevo, o sea, lleva desde 2023 y estamos ahí, pues de alguna forma es un poco cobaya, ¿no? Entonces lo que hay que ver es realmente cómo funciona esta regularización. Estamos esperando que la ministra nos convoque a la mesa de seguridad social para evaluar cuál ha sido el impacto de este sistema en esta primera regularización y entonces ver cómo vamos ajustando el sistema. Ya digo yo, o sea, ya aviso navegantes, no nos vamos a sentar en una mesa a negociar cómo van a ser los 3 próximos años sin que haya una primera regularización y tengamos los datos. Y luego hay un matiz. Antaño tú podías darte de alta de autónomo, podías cotizar al máximo, por ejemplo, esperando 15 años antes de jubilarte. Ahora todos estos cambios, ¿habrá que tenerlos en cuenta a la hora de la base cotizadora de la jubilación o no se van a tener en cuenta? Sí, habrá que tenerlo en cuenta. Es importante que se sepa también que hay exclusiones dentro de este sistema, de este nuevo sistema. Todos aquellos autónomos que a 31 de diciembre de 2022 estaban cotizando por una base superior a la misma, podían mantener esa base, es decir, están excluidos. ¿Por qué? Porque lo que no se quería era penalizar precisamente a aquellos autónomos que ya habían programado subir su cotización en los años previos a la jubilación, con lo cual todos esos están exentos. Ahora, todos aquellos que les quede todavía más de 15 años para esa jubilación, que empiecen a pensar ya en ella y en su previsión social, no solo a través del primer pilar, que es el público, sino también a través de la complementaria, porque vuelvo a decir, aquí nunca sabemos cómo van a ir los ciclos económicos y hay momentos en el que podremos cotizar más y momentos en el que podremos cotizar menos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un año muy malo, voy a cotizar menos. Eso me va a afectar a futuro sobre mi pensión. Hay que tenerlos en cuenta y ir haciendo los cálculos. Por eso es tan importante que haya mucha pedagogía en este sentido, porque esto no se trata de un seguro, se trata de un seguro. Y por tanto hay que buscar que efectivamente la protección social exista, no de pensiones, sino también baja de maternidad, todo lo que es IT, etcétera, todo eso por la base de cotización. Hay otra historia que he visto que se ha estado negociando en el Congreso con validar un decreto para regular, entre otras novedades, el procedimiento para que los autónomos que realicen actividades penosas puedan jubilarse entre los 52 y los 63 años. He visto que ATA ha explicado que el sistema es complejo, ¿no? También, una vez más, hay que sentarse con los legisladores para afinarlo, ¿o ya está afinado? A ver, aquí lo que tenemos que esperar es que la Seguridad Social nos mande un borrador del reglamento, ¿vale? Entonces, en el momento que veamos el reglamento, lo veremos. ¿Por qué? Porque al contrario de los asalariados, donde esto se puede hacer empresa por empresa, etcétera, en el caso de los autónomos esto conlleva una cotización adicional. Es decir, por ejemplo, si yo cojo el transporte por carretera y tengo que decir toda la actividad es penosa, tóxica, insalubre, etcétera,
lo que me va a exigir es que todos los autónomos de esa actividad coticen más independientemente de si vayan a usar o no esa figura de jubilación anticipada. Es un acto solidario, el cual tiene que estar de acuerdo todo el colectivo, porque si no nos vamos a encontrar con que habrá mucha gente que se le suba de forma importante la cuota sin querer o voluntariamente acogerse a esa jubilación. Por lo tanto, lo estamos estudiando desde el punto de vista sectorial con todas las organizaciones. Ya hemos tenido un primer encuentro y en el momento que tengamos claro tanto los datos, el diagnóstico, como lo que va a ser el marco jurídico, que ahora mismo no está claro, entonces vigilaremos o veremos o coordinaremos y acompañaremos a estos sectores a demandar esos coeficientes siempre y cuando haya un consenso, vamos a decirlo, completo. Bueno, ahora hay elecciones en ATA, por cierto. Me gustaría desde aquí mandar un mensaje reivindicativo con usted hacia el asociacionismo, es decir, la importancia de asociaciones que engloban a profesionales, en este caso autónomos, para que todos se sumen y todos participen y todos apoyen a quienes tienen que representarles ante las grandes instituciones, ¿no? No, totalmente. Yo creo que hacemos una labor fundamental, pero los autónomos tienen que ser conscientes que deben apoyarnos para eso. Es decir, que hay que colectivizar la acción del autónomo. El autónomo no está solo, estamos aquí, pero tiene que saber que hay más autónomos con él y juntos tendremos más fuerza. Desde luego esa fuerza que hay que mantenerla. Es verdad que la patronal también trabaja apoyando a los autónomos, pero como usted bien decía, cada vez hay menos autónomos. ¿Cómo se puede conseguir que se generen más autónomos en España, que haya más gente que quiera? Hablo de mis hijos y de la gente que está estudiando. Muchos quieren hacerse funcionarios y la mayoría buscan una empresa grande en la que trabajar porque les da miedo salir al mercado como autónomos. ¿Cómo podemos conseguir dar esa imagen que teníamos nosotros de pequeños, de que si tú arriesgas puedes ganar? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que el Estado sea consciente de ese hecho. Y lo primero que tiene que hacer es quitar palos de las ruedas al emprendimiento desde el principio. Es decir, no puede haber tal carga burocrática, tal incertidumbre e inestabilidad normativa que no sepamos muy bien qué es lo que va a pasar. O sea, si estamos hablando de reducción de jornada, imaginaros una planificación empresarial cuando no sabes ni cuáles van a ser los salarios del año que viene, ni tampoco cuál va a ser la jornada, ni los costes que voy a tener. Eso no se le ocurriría a ningún empresario que tiene que planificar. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es acompañar, ayudar y, sobre todo, no estorbar. Sí, en este aspecto comentaba también con alguien de la patronal el otro día, de CEIM en concreto, que cuando se hablaba, volvemos a lo de las 37 horas y medias, que se decía, bueno, se puede intentar ayudar a los pequeños empresarios y a los autónomos que no puedan cubrir ese hueco con subvenciones. Y me decían desde CEIM, no sé lo que opinará usted, que no queremos dinero, lo que queremos es que nos dejen trabajar. ¿Qué opinan ustedes como representantes de los autónomos? Nosotros decimos exactamente lo mismo. Es cierto que sí que existen ciertas ayudas, como la tarifa plana, que ha funcionado estupendamente ya desde hace mucho tiempo, porque no tenía ningún sentido que yo tuviese que pagar para trabajar, porque los primeros años no voy a tener beneficios. Eso es evidente. Pero independientemente, a partir de ahí, lo que tiene que hacer la Administración es no estorbar y dejar que las personas crezcan. Desde luego. Y luego un apunte, desde la pandemia se han dado fondos Next Generation a la digitalización. ¿Cómo están recibiendo los autónomos estos fondos, estas ayudas que teóricamente es para mejorar precisamente y poner su pequeña empresa o su negocio al día? Bueno, yo creo que aquí realmente la única ayuda que está funcionando para los autónomos es el kit digital, que sí que es cierto que está funcionando, aunque nos sigue pareciendo bastante insuficiente desde el punto de vista que no podemos esperar que un autónomo se digitalice con 3.000 euros. Claro, porque al final es un ordenador y una base de datos y bueno, una conexión y poco más, ¿no? Es decir, muchos necesitan mucho más. ¿Y cómo llegan a eso? ¿Con créditos entonces? Pues claro, al final lo que tienen que buscar es una inversión. El problema es que si los costes laborales siguen aumentando, si cada vez que hay un cambio de regla tengo que pagar a un tercero, que puede ser un gestor, etcétera, tengo que pagarle más porque tiene que gestionar más y tiene que ayudarme en todos esos cambios normativos, etcétera, pues al final, ¿qué me queda para la inversión? Hablando de cambios normativos, también hablando con comercio, nos contaban que cada año están absorbiendo centenares de nuevas medidas, nuevos cambios normativos. Muchos vienen dados de Bruselas, pero otros se añaden a nivel Estado, comunidades autónomas e incluso ayuntamientos. ¿A los autónomos también les ocurre parecido o están un poco más salvados de esta cantidad de nuevas normas? No, ¿qué va? Desgraciadamente lo que hemos estado viendo es que se han ido ampliando el objetivo de esas directivas, tanto pues, sobre todo en temas de sostenibilidad, etcétera, con lo cual ya nos afecta a todos los autónomos. Y vamos a tener cerca de 17 directivas sobre medio ambiente que nos van a caer encima en los próximos meses y que conllevan nuevas cargas burocráticas, como por ejemplo el registro de envases.
El registro de envases, efectivamente, eso, claro, afecta y mucho, sobre todo a los que tienen pequeños comercios y locales de hostelería. Todo eso no lo puedes, de nuevo volviendo, el otro día hablábamos con, por ejemplo, de las estéticas y de peluquerías, no les vuelven a bajar el IVA, pero tampoco pueden repercutir el alza de costes en sus clientes. Es un bucle, ¿no? No, totalmente. Sí, ese es el problema, que al final yo no tengo capacidad de repercutir en el coste porque si no pierdo clientela y deja de ser rentable. Y sobre todo porque mis márgenes son muy pequeños. Ya decía, esos aumentos de costes al final lo que conllevan es que yo tengo cada vez más difícil crecer o mantener. Y además la mayoría de autónomos, si no todos, arriesgan su dinero porque realmente ellos son los últimos responsables de cómo funciona el trabajo, ¿no? Totalmente. Desde luego. Pues Celia Ferrero, ojalá vaya un poquito mejor este año 25, lo iremos siguiendo. Gracias por atendernos, vicepresidenta nacional de ATA. Un saludo y hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima.